La pandemia, en medio del coronavirus, bueno, muchas empresas se están viendo afectadas, muchas se les complica incluso el pago de sueldos a los empleados. ¿Qué va a hacer el Estado? Bueno, ayudar con parte del sueldo. ¿Es así, Agus? Exactamente. Bueno, y de hecho hemos dicho durante estos últimos días que efectivamente los sueldos del mes que viene están complicados. Las empresas lo han manifestado, los empleados también, porque de hecho ya algunos cobraron en cuotas o en partes el sueldo que les correspondía al mes anterior. Esto, por supuesto, generaba mucha preocupación con respecto a lo que pudiera llegar a pasar en los próximos días con el nuevo sueldo del mes de mayo. Y tenemos que decir que finalmente el gobierno de la nación estableció una ayuda tanto para las empresas privadas por un lado como para los monotributistas por el otro. Para los monotributistas también es muy importante porque el ingreso familiar de emergencia estaba pensado para las categorías más chicas, los monotributistas de categorías A y B, que son considerados las categorías sociales. Bueno, pero había una gran cantidad de personas que no han facturado durante todo este tiempo y que, por supuesto, al no haber facturado, simplemente no han cobrado el sueldo que ellos estaban acostumbrados a cobrar todos los meses. La pregunta era qué va a pasar con todas esas personas. Bueno, finalmente ayer el gobierno hizo algunos anuncios y si te parece, Orne, ya ponemos la información en pantalla para poder destacar justamente cuál es el beneficio para los monotributistas en principio y después para las empresas privadas. Para los monotributistas debemos decir entonces que los interesados deben ingresar a la página de AFIP, www.afip.gov.ar. Va a ser para todas las categorías, pero atención con esto, por supuesto que el gobierno se va a fijar cuáles son tus últimos movimientos. Si no has tenido movimientos, y esto se puede hacer a través de la AFIP y a través del ANSES, se supone que estás complicado y por lo tanto te corresponde este crédito. Pero si has estado facturando de forma normal en los últimos días, el gobierno no te va a dar prioridad. Esto también lo explicaron ayer. Estos créditos van a ser a tasa cero y, especificaron que no va a ser más del 25% del total de la facturación anual con un tope de 150.000 pesos. Es decir, lo máximo que vas a poder pedir son 150.000 pesos. Y después se va a devolver en 12 cuotas iguales y consecutivas. Fíjate que, por supuesto, es un beneficio muy importante. Además hay que destacar que estos 150.000 pesos se le va a entregar a los monotributistas en 3 cuotas también. Por ejemplo, si pediste el total, los 150.000, te van a entregar de a 50.000 pesos por mes. Claro, hay que ver también, Agus, qué sucede con la cuarentena, porque si no trabajás, si esta cuarentena se extiende, como están diciendo, si bien lo van a ir flexibilizando y eso ya lo hemos hablado, pero si no facturás, esta plata la tenés que devolver, no es que te la están dando, no es como el ingreso de emergencia, no son los 10.000 pesos. Esto está bien, te van a dar 150.000 pesos, pero tenés que pensar que lo tenés que pagar en algún momento. Sí, pero fíjate que los beneficios son muy importantes porque estamos hablando de un crédito a tasa cero, estamos hablando de 12 cuotas sin intereses y estamos hablando además de un periodo de gracia de 6 meses. Por lo tanto, vos vas a tener la posibilidad de acomodarte durante 6 meses para después devolver la plata. Es fundamental lo que vos decís. No es que el gobierno te va a regalar esta plata. Vos en algún momento la vas a tener que devolver. Claro. Así que tenelo en cuenta porque, por supuesto, a pesar de tener múltiples beneficios, esta financiación que le van a dar a los monotributistas, sin lugar a dudas, en algún momento te vas a tener que ajustar de algún lado para comenzar a devolver este dinero. ¿Ha quedado claro entonces? Perfecto. Este es el beneficio para los monotributistas. Pasemos al beneficio para las empresas privadas, que me parece que es un anuncio muy importante porque, a grosso modo, tenemos que decir que el gobierno de la nación va a pagar el 50% del salario de los empleados privados. En algún momento, este anuncio estaba destinado a aquellas empresas que acreditaran que efectivamente estaban colapsadas, que no habían podido facturar durante la pandemia. Ahora también se mantiene ese requisito, pero se ha hecho mucho más laxo. De hecho, se está hablando de que 8 de cada 10 trabajadores en la Argentina va a recibir el 50% del salario por parte del gobierno, en este caso por parte del ANSES. Muchísimo. Sin embargo, cada el gobierno 10. Es un montón, porque fíjate que si te pones a pensar la cantidad de empresas que están en crisis actualmente, bueno, yo entiendo, y entiende el gobierno también, que son prácticamente todas. Claro. ¿Quién o qué empresa en este contexto de pandemia no ha dejado de facturar? O está facturando menos respecto a épocas anteriores. No, y el tema es que una empresa que cierra ahora, Agus, difícilmente vuelva.
Tal cual. Quizás podríamos decir a grosso modo que los únicos que han estado facturando más o menos lo mismo, incluso más, son los supermercadistas, ¿no? Claro. Como para hablar de algunas empresas que sí han resultado beneficiadas en esta época. De todas maneras, el gobierno dijo que no puede superar los 2 salarios mínimos vitales y móviles. Hablamos de 33.750 pesos, es decir, ese va a ser el tope de lo que el gobierno le va a entregar a cada uno de los empleados del sector privado. Y esto es importante también a tenerlo en cuenta, porque este beneficio ya se había abierto para otras empresas con ciertas características, y se había cerrado la inscripción, pero ahora el gobierno la va a habilitar por 48 horas más en la página de la AFIP para todas las empresas que estén justamente interesadas. Ahora, Agus, y en la sí. te iba a consultar, la gran pregunta es ¿de dónde sale toda esta plata, no? Qué gran pregunta. Y la verdad es que el gobierno ha dicho que va a invertir, gastar, como ustedes quieran decirlo, 850.000 millones de pesos. Va a imprimir billetes, lo que significa futuro inflación. Bueno, eso puede ser, deberíamos dejarlo en el terreno de los economistas. Ahora, en un ratito vamos a hablar con un economista y nos vamos a sacar todas las dudas. Claro, lo estamos bombardeando a Agu, pero es lo que se está diciendo, ¿no? Decimos a futuro, sí, bueno, es ahora, es lo que va a pasar. Sobre todo porque son especulaciones que seguramente en algún momento el gobierno va a tener que responder, porque además las provincias también están reclamando que haya una asistencia por parte del gobierno nacional para cada uno de los mandatarios que se han visto con la recaudación muy mermada en estas últimas semanas. ¿Las empresas deben devolver luego al Estado la ayuda que recibieron? Bueno, no, ese dinero no debe ser devuelto más adelante, es decir, que no es un crédito que el gobierno nacional va a entregar a las empresas privadas. Y la otra gran pregunta que le hicieron ayer al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es si habrá despidos masivos o si hay despidos masivos. Dice el ministro de Trabajo, sostiene lo que ya había dicho la semana pasada, que están más o menos en la misma cantidad de despidos respecto al mismo periodo del año pasado, e incluso dijo esto, que me parece muy importante: los despidos que hay están acordados entre las empresas y los sindicatos, y oportunamente además deben ser respaldados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también ese dato, porque si estás en una situación complicada como empleado, tenés que saber que podés hacer la denuncia a la Subsecretaría de Trabajo y oportunamente quejarte, porque de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Trabajo de la Nación, no están permitiendo que haya despidos masivos. Bueno, las novedades me parece que son muy importantes. Sí, claro. Imagínense que el Estado va a subsidiar el 50% del salario de los trabajadores privados, ni más ni menos, para buena parte de las empresas del país. Hablamos en este caso de más del 80%, incluso pueden llegar a ser más, porque recordemos entonces este último dato, la posibilidad de inscribirse se ha extendido por las próximas 48 horas. Esto va a ser terreno de análisis y seguramente el Tanito se va a encargar en un rato. Sí, en un ratito lo hablaremos con una economista. Muchas gracias, Agu.